Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado para todos. Amén. Y que la paz de Dios esté con ustedes desde ahora y para siempre. Amén. El Espíritu Santo da el poder a cada hijo de Dios. En esta mañana estoy contento de estar nuevamente en esta iglesia. Es la iglesia de Dios. Y sabemos que el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Amén. Desde el miércoles hemos estado hablando de la importancia de ser hijo de Dios, de ver la forma como la sangre de Cristo puede cambiar nuestros corazones. Y esta hora, en esta mañana, quiero hablar del título que ustedes ven en pantalla. El Espíritu Santo da el poder a cada hijo ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Así que esta mañana el Espíritu Santo quiere darle el poder que puede transformar su vida. Amén. Esta iglesia hoy, en el día sábado, en el día glorioso de Jehová, vino a buscar la bendición de Dios. Amén. Y esa bendición está en su palabra. Así que usted debe recibirla porque Dios la ha enviado. El texto que vamos a analizar esta mañana está en el libro de Hechos capítulo 1. Adelante ya, controle por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando venga el Espíritu Santo? ¿Qué pasará? Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando venga el Espíritu Santo sobre la iglesia, cuando se derrame el Espíritu Santo, la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar sentadita como está? ¿O va a salir a proclamar el Evangelio? Amén. A proclamar. Va a salir a proclamar el Evangelio. Ahora, la iglesia está proclamando el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Pero falta más que se unan a la proclamación del Evangelio de Cristo. Así que el texto me está invitando en esta mañana a que me prepare para recibir el poder del Espíritu Santo. Sigamos adelante entonces. Nota que dice allá: sin el Espíritu solo hay ¿qué cosa? Fracaso. ¿Ha visto usted alguna iglesia levantarse de la nada sin el Espíritu Santo? ¿Pudieron los discípulos predicar con poder antes de recibir el Espíritu Santo? No. Así que sin el Espíritu solamente hay ¿qué cosa? Fracaso. Por eso la Biblia dice: no es con fuerza, no es con la fuerza ni con qué, ni con espada, sino con qué, con el Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando el hermano, cuando la hermana, cuando el joven, el niño no tiene el Espíritu de Dios, está fracasando. Y vamos a verlo algunos pasajes bíblicos de algunas cosas. Vamos a ver el cumplimiento de la visión. Hay una cita importante acá. La Avenida del Consolador, página 38, dice: Jesús, el maestro por excelencia para sus discípulos, aprendieron de él las buenas nuevas del reino y la manera de enseñarlas a otros. Pero, y cuando hablamos de un pero, ¿qué es el pero? Es algo como negativo. Pero al término de los 3 años y medio, el ministerio del ministerio de Cristo todavía estaban completamente ¿cómo? Descalificados para cumplir ¿qué? La comisión evangélica. ¿Qué le faltaba a los discípulos? ¿Qué le falta a la iglesia hoy día? El poder del Espíritu. Pero no el poder que dicen algunos por ahí, que lo recibimos brincando y saltando. No, el poder de Dios que se derrama quietamente en cada uno de nosotros. Amén.
Y de hecho el Espíritu Santo está acá, moviéndose libremente. Amén. Posiblemente uno de ustedes esté recibiendo el Espíritu Santo ahora y el otro no se dé cuenta. Veamos algo más. ¿Cómo fracasaron los discípulos? En el aposento alto estaban todos reunidos allá. El Señor le había dicho a los discípulos: no se vayan de este lugar hasta que reciban ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. Pero había problema con los discípulos de Cristo Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 24 dice que había una discusión entre los discípulos para ver quién era ¿qué cosa? El mayor. ¿Cuál es el problema de los discípulos allí? A ver quién era qué cosa. El mayor. ¿Será que en la iglesia hay problema también para ver quién es el anciano el próximo año? ¿Será que en la iglesia hay problema para ver quién va a dirigir los jóvenes el próximo año? Porque yo soy mejor que tú y tengo más habilidades que tú. Y cuando hay eso, ¿hay qué cosa? Hay fracaso. Así que el Deseado de la Gente, página 599 dice: las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de qué? De celos y qué más, y rencillas. Imagino yo a los discípulos mirando al otro con la rabisa del ojo allá. ¿Qué tú te crees? Yo soy que ando al lado de Jesús todos los días acá. ¿Qué tú te crees? ¿Ese puesto de quién es? Es mío. Imagino a Pedro del otro lado allá. No, el que levanta la mano para responder en todas las cosas soy yo. Así que el mayor puesto para mí en este reino me corresponde a mí. Hay celos y rencilla en la iglesia. La iglesia, en vez de subir, ¿qué cosa? Baja. Pero esto no pasa en este lugar, ¿eh? Esto es en otra iglesia, aquí no. ¿Dónde más fracasaron los discípulos? Fracasaron en el Getsemaní. ¿Qué pasó en el Getsemaní? Vamos a ver. Samuel capítulo 18, versículo 10. La palabra de Dios dice que cuando la turba fue a tomar preso a Jesús, Pedro inmediatamente sacó ¿qué cosa? Su espada para defender ¿a quién? Al maestro. Ahora yo pregunto, ¿necesitaba el maestro que lo defendiera? Pero Pedro sacó su espada y le tiró a este hombre, no a la oreja, sino ¿a qué? A la cabeza, para llevarle la cabeza, porque quería defender al maestro. Pedro fracasó en ese momento porque quería defender al que no necesita defensor. Marcos capítulo 14, versículo 50 dice que cuando apresaron a Jesús, los discípulos, ustedes conocen esta palabra, los discípulos dijeron, no es lo que dice la Biblia, dijeron, por aquí que es más derecho. Los dominicanos que aquí conocen esa palabra, ¿verdad? Por aquí que cosa, que es más derecha. En otras palabras, cogieron, dejaron a Jesús. Sin embargo, los discípulos, Pedro dijo, no Señor, voy a ir contigo, aun si fuere posible, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero cuando llegó la turba, Pedro, ¿qué hizo? Salió corriendo, lo negó. ¿Dónde más fracasaron? Fracasaron en la casa del sumo sacerdote. Ahí está Pedro, el que unos minutos atrás había dicho, Señor, si es posible, tengo que ir contigo hasta la muerte. Cuando llegó al sumo sacerdote, al templo allá, que se sentó a un lado, alguien se le acercó y le dijo, te pareces a uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no conozco a esa gente. Y cuando va para otro lado le dicen, hablas igual que ellos. Y Pedro comenzó a maldecir. Oh, hermanos, cuando estamos en la calle o en el tren, en el bus, y alguien te dice, ¿eres cristiano? ¿Qué tú le dices? ¿Abaja la cabeza o le dice con orgullo, soy cristiano? ¿Dónde más fracasaron? Fracasaron en la resurrección. ¿Cómo en la resurrección? San Juan 20:19 dice que ellos se encerraron por miedo ¿a quién? A los judíos. Así que los judíos habían puesto piedra
seguridad de la tumba de Jesús, y ellos por miedo a los judíos también se encerraron para que no lo encarcelaran. También San Juan 21:23 dice, volviendo a sus ocupaciones anteriores. Ellos se les había olvidado que Jesús le había dicho a ellos que al tercer día, ¿qué cosa? Iba a resucitar. Pero los discípulos volvieron, los que pescaban, volvieron, tomaron sus redes, tomaron su barquita y se fueron ¿a dónde? Al mar a pescar otra vez. Se olvidaron de que Cristo resucitaría. Ahora, ¿cuál es el chasco para la misión? ¿Cuál es el chasco? El chasco que experimentaron cuando finalmente llegó el momento del sufrimiento de Cristo. Demostró que la eficacia de la instrucción que Cristo le había impartido al respecto había sido solo como parcial. Qué lamentable es ver que los discípulos que tenían al Rey de Reyes, al Señor de Señores, se habían chasqueado porque no habían recibido todo el mensaje especial. Ahora, nosotros que estamos acá, que no tenemos a Cristo personalmente como lo tuvieron los discípulos, posiblemente también salgamos chasqueados de la iglesia porque alguien no me trató bien. Como decía la jovencita, ¿dónde está? Acá, esta mañana, del misionero. Alguien posiblemente se vaya triste de la iglesia porque entró y nadie le saludó, nadie le dijo bienvenido. Pero debo decirte algo interesante. Aunque nadie te viera cuando llegaste a la iglesia, aunque nadie te saludó cuando llegaste a la iglesia, el Señor te vio y te saludó también. Así que no tengas preocupación por eso. Pero sí la iglesia tiene que aprender a ser más cordial con las personas que llegan. Porque en cierto momento, creo que la historia de Abraham dijo que sin saberlo operaron ¿a quién? Ángeles. Y vamos a ver más. El poder no lo recibieron con la instrucción, ni con la compañía continua que tuvieron con Jesús. No bastó que estuvieran 3 años y medio bajo la instrucción del más grande de los maestros. Era necesario que Jesús, en la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo, tomara posesión de ellos y morara con ellos. ¿Qué era lo necesario, hermanos? Que Cristo morara en que el Espíritu Santo morara ¿con quién? Con ellos. Y ahora note, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? enseñar, corregir, convencer. Ezequiel 37, hay algo interesante acá. Ezequiel. De huesos secos a un gran ejército. Cuando una persona muere, ¿a dónde lo llevamos? Cementerio. Al cementerio. ¿Cuántos días dura para descomponerse, dañarse? 3, 4 días, algunos más. Así que en el cementerio solamente hay ¿qué cosa? Huesos secos que no oyen, no ven, no entienden, no hacen nada. Pero el Espíritu de Dios puede hacer un gran trabajo en esos huesos secos. Amén. El poder del Espíritu entra. Y note que dice Ezequiel capítulo 37, versículo 7 y 8. Dice el profeta acá: profeticé como me fuimos mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. ¿Qué hubo cuando profetizaba Ezequiel? Un temblor. Y los huesos, ¿qué hicieron? Se juntaron, cada hueso ¿con qué? Con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ¿qué cosa? Espíritu. ¿Estaba completa la obra del Espíritu Santo ahí? No. Cuando el Señor creó a Adán allá en el huerto, Él hizo el muñeco, tomó la tierra, lo formó, lo puso hermoso, pero todavía faltaba algo. ¿Qué faltaba? El soplo. Mientras Jesús no sopló, allí en el muñeco no hubo vida.
Así que mientras no vino el Espíritu, no había vida. Así que sin el Espíritu solo hay ¿qué cosa? Cadáveres. ¿Y se ven ahí algunos? Perdón, hermano, si ofendo. ¿Será que en la iglesia todavía hay cadáveres que necesitan el Espíritu de Dios? ¿Necesitan ser soplados por el Espíritu de Dios? Sin el Espíritu solamente hay ¿qué cosa? Cadáveres en la iglesia. Es posible que tenga años en la iglesia, pero que todavía sea un cadáver espiritual. Necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Alguien quiere el Espíritu Santo esta mañana? ¿Qué tiene que hacer para recibir eso? Pedirlo. Y note, Ezequiel 37, 8 y 9 dice que la obra del hombre por el hombre solo produce cambios como externos. O sea, lo que yo puedo hacer por el hombre no produce cambios espirituales. ¿Qué es lo que hace? ¿Cambio cómo? Por fuera. Es como tomar un vehículo que fue chocado, llevarlo al taller y el mecánico, para quitarle los choques que tiene, ¿cómo decimos? Los abolladuras, tiene que tomar ¿qué cosa? Ferrer y cosas y ponerlo para poder otra vez poner bonito. Pero ese cambio que le hizo al carro es un cambio ¿cómo? Por fuera. Es un cambio por fuera. Así que nosotros podemos ponernos bonito en la casa, ponernos muchas cosas allá y no va a ver bonito por dónde. Por fuera. Pero por dentro ¿qué hay? Huesos secos. ¿Qué hay? Huesos secos. Huesos y posiblemente ¿cómo? Secos. Secos. Pero algo importante pasa. Los huesos secos se transforman en cadáveres solamente, pero no más. Cuando viene el Espíritu de Dios y entra en los huesos secos, se transforman en un gran ejército, porque ellos están vivos ahora, porque el Espíritu de Dios entró sobre ellos. Así que en vez de cadáveres ahora hay ¿qué cosa? Ejércitos. En vez de personas muertas en la iglesia espiritualmente, deben haber personas vivas en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu produce ¿qué? Vida. ¿Qué es lo que da el Espíritu? Vida. Ezequiel 37:10 dice: entró el Espíritu en ellos y ellos ¿qué cosa? Vivieron. ¿Qué es lo que necesita la iglesia de hoy? De esta iglesia de los últimos días, ¿qué necesita? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no recibimos el Espíritu Santo nosotros? ¿Por qué no recibimos? Si es algo que el Señor lo tiene allí por abundancia. ¿Sabe por qué no recibimos? Porque tenemos miedo que después de recibir el Espíritu Santo no hagamos lo que el Espíritu Santo nos diga. Por eso no lo pedimos. Porque sabemos que cuando el Espíritu Santo se derrame sobre mí, tendré que hablar, quiera o no quiera. Pero hermano, yo le aconsejo que lo pida para que el Espíritu Santo se derrame en este lugar. Por lo tanto, ese gran ejército que usted ve ahí, estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, y se levantó. Y me imagino yo entonces, hermano, la iglesia ahora llena del Espíritu Santo, levantándose y saliendo a la calle de este pueblo, de este país, proclamando el Evangelio de Cristo Jesús, a tiempo y fuera de tiempo, diciéndole a la gente: Cristo viene, prepárate para que nos vamos juntos al reino de los cielos. Pero resulta ser que en la iglesia nuestra adventista del séptimo día a nivel mundial, algunos hermanos piensan que el evangelismo, la predicación, es para un grupito especial de la iglesia. ¿Para qué? Yo no sé, era usted que estaba hablando ahorita acá, hora misionera.
No, el director misionero es el encargado de esto acá. Él es el que tiene que avanzar. El anciano, el pastor de la iglesia son los que tienen que hacer esto. Pero no, hermano, usted fue llamado por Cristo para proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Nadie que llegue a la iglesia puede quedar callado. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ella no pudo quedarse callada, sino que fue hacia su lugar allá, buscó a sus vecinos, buscó a sus familiares y lo trajo ¿a quién? A Jesús. Pero resulta ser que muchos de nosotros vivimos en nuestra casa con familiares que no son cristianos y no le decimos absolutamente nada. Y a veces hasta nos quedamos encerrados en la habitación para que no nos vean leyendo la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y hermano, eso da tristeza, dolor. Porque usted es una luz encendida que el Señor puso ahí. ¿Para ganar a quiénes? A aquellos que no conocen. La promesa del Espíritu Santo. Y vamos a ver cuál es la promesa del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 16 dice: yo os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que bautizará ¿con qué? Con fuego. A otra cita más. Hechos capítulo 1, versículo 5. Juan bautizó con agua y ellos serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Más. San Juan capítulo 14, versículo 6, 16 y 17. Y yo rogaré a quién? Al Padre, y os dará otro consolador. Y mire entonces, hermano, el mundo no lo puede recibir. ¿Usted ha visto por ahí un endemoniado recibiendo el Espíritu Santo? Imposible. El mundo no lo puede recibir porque los que están en el mundo no conocen a Dios. Así que como no conocen a Dios, el Espíritu Santo no viene. Ahora, usted que conoce a Dios, usted debe recibir ¿qué cosa? El Espíritu. Y yo pregunto, ¿cuál espíritu tiene en su vida usted? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Baal? ¿Cuál de los dos controla su vida? El Espíritu debe morar con vosotros y debe estar con nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, note qué pasó acá. Cuando esto ocurrió, cuando recibieron el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, versículo 4, comenzaron a ¿qué cosa? A hablar. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, tomó, no vamos a decir el micrófono, comenzó a hablar. ¿Y cuántas personas llegaron a los pies de Cristo Jesús? 3,000. Y la pregunta, ¿Pedro tenía algo diferente a mí? Bueno, quizás sí. Era un hombre que le gustaba hablar demasiado, yo no. Pero Pedro fue usado por el Espíritu Santo y comenzó a hablar. Lo que antes habían aprendido y no podían dejar de decir lo que habían visto y qué más, y oído, y continuaron hablando con denuedo la palabra de Dios. Ahora yo quisiera que si usted se le va a olvidar algo de lo que yo dije aquí, que se lo olvide de aquí para atrás. Pero esto no se lo puede olvidar. Preparación para recibir el Espíritu Santo. Primer obstáculo. Vi que nadie podía participar del refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es cuando terminamos un partido de pelota y entonces vamos a brindar refresco y cosas allá. Refrigerio. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra ¿qué? El orgullo, ¿qué más? El egoísmo y ¿qué más? El amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firme en la batalla en el día del Señor. 3 cosas que debemos abandonar. ¿Cuáles son?
El orgullo. ¿Qué más? Egoísmo. Egoísmo. ¿Y qué más? El amor al mundo. Hay orgullo en la iglesia, hermano. Tenemos orgullito acá en el corazón que lo acariciamos muchas veces. ¿Tenemos egoísmo en la iglesia? ¿Hay amor al mundo en la iglesia? Yo no sé aquí, hermano, pero en Dominicana la mayoría de las hermanas de 60 años llegan con las uñas pintadas a la iglesia. Y yo me pregunto, cuando el Señor la creó a esa hermanita linda, ¿le puso pintura en las uñas de los pies? ¿Y para qué se la ponen entonces? Para lucirla. Si el Señor la hizo hermosa a ustedes, ¿sí o no? Amén. O sea, le está diciendo al Señor, mira Señor, lo que tú hiciste no está perfecto, ahora necesita que yo ponga algo aquí para ser perfecto. No, hermano, el Señor la hizo linda a ustedes. Amén. Hay orgullo, amor al mundo. Otra cita más. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen, ¿qué cosa? Divergencias y amargura. Muchos hermanos viven quejándose. Nunca están bien. Siempre están por el suelo, tirados al suelo. Pero hermano, los hijos de Dios no deben tirarse al suelo porque son hijos de reyes y señores. Amén. La amargura, uno hacia otros, la envidia, ¿qué más? Los celos, las malas sospechas, ¿y qué más? La maledicencia, ¿son de quién? Satanás. De Satanás. Y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo obre. ¿Será que estamos nosotros haciendo eso? ¿Cuáles cosas debemos olvidar entonces? 1, ¿qué? Orgullo. 2, egoísmo. 3, amor al mundo. 4, divergencia. 5, amargura. 6, celos. ¿Hay celos en la iglesia? A veces celos entre comillas, por la obra de Dios, para cuidar la obra de Dios y hacerlo, y en vez de ayudarlo, estoy entonces empujando para que se vaya. Porque los celos no son de Dios. ¿Los celos son de quién? Del diablo. Así que hay malas sospechas en la iglesia también. Sin embargo, este libro, Recibiréis Poder, página 27, dice: solo mediante la confesión. ¿Qué cosa? La confesión y el abandono al pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados ¿para qué? Para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Una obra semejante, pero un grado superlativo, debe hacerse ¿cuándo? Ahora. ¿Será que la iglesia está pensando a nivel mundial en nosotros ahora mismo acá? Que está enviando un folleto tremendo, reavivamiento y ¿qué más? Y reforma. ¿Qué es lo que quiere el presidente Ted Wilson con la iglesia hoy día? ¿Qué es lo que quiere que la iglesia haga? Que la iglesia se levante, se reavive, que busque a Dios. Por eso hay constante en la palabra, constante en la oración, atento a la palabra, para que el mundo ¿qué? Lo sepa. Así que nosotros debemos estudiar constantemente la palabra. Hay una hermana ahorita en la escuela sabática que leía una cita extraordinaria ya. Debemos estudiar la palabra ¿de quién? De Dios. Porque el cristiano que no estudia la palabra de Dios, yo puedo decir, como decimos dominicana, está frito. No va para ningún lado. Porque si usted no se alimenta con la vida, con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, usted va de arriba, ¿para dónde? Para abajo. Si usted no ora en su vida espiritual, en vez de tener fuerza, se va ¿qué? A debilitar. Si usted no predica, usted no puede dar testimonio allá afuera.
Así que tenemos que buscar esas tres cosas mediante la confesión, el abandono al pecado, la oración ferviente y la consagración ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando hagamos eso, el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. Así que los pasos para la preparación ahora son, ¿cuáles son? Confesión y abandono ¿de qué? Del pecado, oración ferviente y consagración. Palabra de vida del Gran Maestro, página 384 dice: tan solo cuando el egoísmo esté como muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, o sea, cuando nadie se dispute acá en la iglesia, no, que el cargo del año que viene es mío, mientras esté esa disputa entre que soy yo o que no eres tú, o que es aquel, mientras esté eso, el Espíritu Santo no puede obrar. Así que debe estar puesto a un lado. Cuando la gratitud llene, ¿qué cosa? El corazón, y el amor hace fragante la vida. Tan solo entonces Cristo mora ¿dónde? En el alma. Y nosotros somos reconocidos como ¿qué? Como obreros juntamente con Dios. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos que sacar todo eso de nuestro corazón. Voy a pasar esto. El resultado del Espíritu Santo, ¿cuál es? Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para proclamar ¿qué cosa? Al Salvador resucitado, poseído del único deseo de salvar las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Y no de otro más, eran afectuosos, ¿qué más? Atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio a favor de la verdad. ¿Cómo eran los discípulos? Afectuosos, atentos, abnegados. En sus relaciones cotidianas, uno con quién, con otros, manifestaban el amor que Cristo le había ordenado a revelar al mundo por sus palabras y sus acciones desinteresadas. Se esforzaban por encender este amor en otros corazones. No sé si me equivoco yo, pero creo que vi un panfleto por ahí de una campaña que viene por ahí. ¿Es cierto o falso? ¿Qué están haciendo ustedes para esa campaña? Están invitando a otra gente para que venga a conocer a Cristo. Así que debe hacerlo, hermano. Termino con esta cita. Cuando el Espíritu Santo de Dios se posesione del corazón. ¿No está ahí la cita? No. Siga adelante, que está lejos usted. No, tampoco. Diga la otra. Ok. Cuando el Espíritu de Dios se posesione ¿de qué? Del corazón, transforma ¿qué? La vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos ¿a dónde? A un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan ¿qué cosa? La ira, la envidia y las contenciones. Y entonces ¿qué pasa? La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Amén. Y anoche yo decía que cuando una persona abandona el yo y pone a Cristo delante de él, entonces cuando salga a la calle no van a ver a José, sino van a ver a ¿quién? A Cristo Jesús. Así que abandonemos esa parte mala allí para que el Señor pueda cambiar nuestros corazones. Hermanos queridos, esta es una iglesia poderosa de Dios. Amén. Y el Señor la tiene acá con un propósito especial. Es de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero hay cosas que debemos abandonar, poner a un lado. Y mientras no saquemos todas estas cosas de nuestro corazón, el Espíritu de Dios no podrá estar en mi corazón. Así que te invito esta mañana, hermano querido, a que te dejes transformar por el poder del Espíritu Santo.
a que pueda levantar tu mano hacia el cielo y decir al Señor: Señor, sé que soy un pecador, sé que no he podido hacer las cosas bien, pero ahora estoy aquí en este lugar dispuesto a que tú transformes mi corazón y lo hagas una vasija útil para el reino de los cielos. Y quisiera preguntar en esta mañana: ¿hay alguna persona en este lugar que le gustaría ser transformada por el Espíritu de Dios en este lugar? ¿Le gustaría ponerse de pie en esta hora? En el nombre de Jesús. El Señor quiere cambiar nuestros corazones. El Señor quiere dar el poder del Espíritu Santo a esta iglesia. Y lo quiere derramar no en poca medida, sino en la plenitud de la medida del Espíritu Santo. Así que mientras cantamos el himno, usted piense en su vida: ¿qué será sin Cristo y qué será con Cristo Jesús? Así que vamos a poner el himno otra vez. Él me conoce. El Señor le conoce a cada uno de ustedes. Yo no lo conozco, pero si el Señor lo conoce a usted por su nombre, sabe cuánta hebra de cabello tiene en su cabeza allá, sabe si se le cayó una de ellas hoy, está atento a todas las cosas, pero también sabe lo que hay en tu corazón. Si hay cosas malas, el Señor quiere sacarlo en este momento. Así que si puede subir un poquito el himno, por favor. Si no lo sabe cantar, no te lo sabe, por lo menos trata de tararear el himno allí, para que pueda ver lo que el Señor hace. ¿Por qué? Es que el Señor nos conoce a nosotros. Él sabe nuestro pensar. Él ve nuestras lágrimas día tras día. Sabe cuántas veces hemos perdido el sueño allí en la cama llorando, pensando: ¿qué debo hacer, Señor, para cambiar mi vida? Pero ha llegado el momento cuando tú puedes hacerlo, porque Cristo Jesús está a tu lado. Dígale al Señor entonces: al iniciar la segunda estrofa, entonces me gustaría que usted tome la mano que está a su lado y canten juntos esta última estrofa. Es la misma palabra que voy a decir. Él me conoce, Él sabe mi pensar. Así que tome la mano que está a su lado allí. Dígale al Señor lo que usted siente ahí en ese momento. Y el Señor en esta hora escucha tu llamado. No te canses de hablarle a Jesús. Habla con Él. Preséntate a Él, porque Él te conoce. Él sabe mi pensar. Él ve mis lágrimas. Escucha mi llamar. Escucha mi llamar. El nombre de Dios en esta hora. El Señor es poderoso. Y el Espíritu Santo está en este lugar en esta mañana. No permita que ese poder salga de su vida. Que permanezca con usted desde ahora y para siempre. Así que levanta conmigo tu mano y oremos al Señor. Querido Padre, muchas gracias. Porque en esta hora tu Santo Espíritu se mueve en nuestros corazones. Esta iglesia, Señor, está en tus manos. Tu Señor, prepárala para el encuentro final contigo en las nubes de los cielos. Pero rogamos, Señor, que saque de nosotros el orgullo, el egoísmo,
los malos pensamientos. Saque de nosotros los celos, Señor, y pueda colocar en nuestros corazones el amor de Cristo Jesús. Oh, Señor, al salir de este lugar, ven con nosotros. Pero despídenos, Señor, de acá, con la promesa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.